En este video vamos a ver ejercicios varios relacionados a las tablas de verdad de los operadores lógicos. Veamos el ejemplo 5. Me dice sean P y R proposiciones cualquiera, cuyas proposiciones tales que me dan en acá una proposición, ¿no? Y me dicen de que esa proposición que me dan como condición es falsa. Hallar el valor de verdad de la proposición siguiente. La proposición a analizar en este ejercicio es todo esto. Y me indican, ¿no? Tal como me dice el problema, hallar el valor de verdad de esta proposición a partir de esta condición inicial que me dan en el problema. Resolvámosla. Para esto vamos a iniciar a partir de la condición, ¿no? Tenemos en acá esta condición. Si nos ponemos a analizar las tablas de verdad de los operadores, yo veo que se presenta en primer caso el operador de la negación. Es decir, yo tengo en acá algún valor de verdad dentro del paréntesis, y ese valor, al ser negado, obviamente que va a ser falso. Entonces el valor que asume el elemento, o en este caso los elementos que están dentro del paréntesis, para mí van a ser verdaderos, como lo tenemos por acá. Si nosotros tenemos algo que es verdadero, al negarlo obviamente tendremos un resultado que es falso. Sigamos. Bueno, para la conjunción, como ustedes igualmente van a poder ver en las tablas de verdad, tendremos que utilizar la tabla de verdad para la conjunción. Decimos, yo tengo dos proposiciones simples, la primera que es no Q y la segunda que es S. La única forma en que encontremos un dato que sea verdad en esta proposición es que las proposiciones simples tengan un valor de verdad verdadero, ¿no? Es decir, que sean verdaderas ambas. Por lo tanto, de acá podemos concluir en lo siguiente. Podemos concluir en que el valor de no Q debe ser equivalente a verdadero, ¿no? Y además el valor de S también debe ser equivalente a verdadero. De lo cual entonces podríamos definir de la primera respuesta que estamos sacando que el valor de Q debe ser algo falso. Si nosotros negamos algo falso, obviamente es equivalente a ser verdadero. Y el valor de S lo dejamos tal como está. Tenemos en acá el valor de S es equivalente a ser verdadero y el valor de S es equivalente a ser verdadero. Bueno, y reemplacemos estos valores que estamos encontrando a partir de esa condición inicial del problema en el problema en sí, en la proposición más compleja. Fíjense que ya hemos hecho el reemplazo donde Q es equivalente a ser falso y el valor de S es equivalente a ser verdadero. Por lo tanto, vamos a recordar del enunciado inicial que me decía que los valores de P, ¿no? Es decir, el problema inicial me decía tanto el valor de P como el valor de R son proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas, son indiferentes. Bajo este concepto inicial del problema, nosotros vamos a hacer el análisis de cada uno de los elementos con sus correspondientes operadores lógicos. Por ejemplo, en el primer paréntesis lo que nosotros tenemos es una conjunción. Tenemos acá la tabla de verdad para la conjunción. Sabemos de que la segunda proposición es falsa, es decir, ya me están limitando a estos dos valores de la segunda y de la cuarta fila, ¿no? Pueden ser estos dos los únicos valores que vamos a tener que utilizar. Y además sabemos de que los valores de no P van a ser cualquiera, ya sea verdadero o ya sea falso. Ya sea verdadero o ya sea falso. El valor de verdad para la conjunción siempre en estas dos filas que tenemos en esta tabla de verdad van a ser verdaderos. Por lo tanto, el resultado en conclusión podríamos decir de que cualquier sea el valor que encontremos para no P, el resultado siempre va a ser falso según las tablas de verdad que hemos visto ya anteriormente. Seguimos, ahora analicemos la disyunción inclusiva. Bueno, para la disyunción inclusiva tenemos dos valores, ¿no? Dos proposiciones
tenemos la primera proposición, que es P, y la segunda, que ya está definida como un valor de verdad. Otra vez fijémonos por favor en las tablas de verdad, verificamos la disyunción inclusiva y podemos ver de que cualquiera sea el valor de P, ya puede ser verdadero, ya puede ser falso. En la segunda proposición es la que nos limita y nos dice que siempre va a ser verdadero, es decir, puede ser la primera fila o la tercera fila. ¿Cuál es el resultado de este valor de equivalencia que vamos a tener? Siempre va a ser verdadero, como la pueden ver. Y hace el valor de P verdadero o falso, el resultado según el operador OR o el operador de la conjunción siempre me da un resultado de verdadero, ¿no? Entonces con estos datos vamos a reemplazar en este paso inicial que habíamos quedado, donde tenemos a los elementos dentro del primer paréntesis, ya le estamos colocando la equivalencia de falso, y al segundo paréntesis, que lo tenemos por este lado, también ya lo estamos reemplazando el valor que asume. Para el trabajo posterior vamos a tener que hacer el mismo análisis. Vamos a analizar el corchete para verificar cuál es el valor de verdad que se presenta mediante el análisis del operador de la condicional. La condicional me indica, si se fijan bien ustedes, ya tenemos que hay algo que nos limita, que son los valores de la primera proposición, que pueden ser siempre falsos. Tenemos en acá las dos últimas filas que se presenta esa característica, y el valor de R, al inicio me decían de que podría ser verdadero o falso, es decir, es indistinto. El resultado de la condicional me indica de que siempre el resultado va a ser verdadero. Así es que el resultado de los elementos dentro del corchete me indican de que siempre van a ser equivalentes a ser verdadero. Y de la misma forma, en lo que tenemos algo negado en este segundo paréntesis, o en este primer paréntesis, nosotros podemos verificar de que el resultado de negar algo verdadero siempre va a ser falso. Reemplacemos estos valores que ya hemos definido en el problema. Fíjense que en vez de todo lo que tenemos del corchete, ya le estoy reemplazando el valor de verdadero, y ya en la negación de algo verdadero ya le estoy colocando el resultado de falso. Sigamos haciendo el análisis. Lo último que nos quedará hacer será hacer el análisis de la disyunción exclusiva, que la tenemos por acá. Si se fijan bien, cuando nosotros tenemos en la disyunción exclusiva una relación de dos proposiciones cuyos valores de verdad son verdadero y falso, el resultado que me indica es siempre verdadero. Por lo tanto, para la conclusión de este problema vamos a decir de que el resultado final o la equivalencia final había sido verdadera. Ese es el valor de verdad que me pide el problema. Veamos el siguiente problema. Ejemplo número 6 me indica hallar el valor de verdad de las proposiciones P, Q, R y S, sabiendo que la proposición siguiente es falsa. Para este problema lo que necesitamos conocer de antemano es las tablas de verdad. Analicemos las tablas de verdad para el operador OR, o también llamada la disyunción inclusiva. Para la disyunción inclusiva, que la tenemos por acá abajo, podemos verificar que los valores que asumen las proposiciones, la primera y la segunda proposición, necesariamente deberán ser falsas para que el resultado sea falso, tal como me dice el problema, porque fíjense que se presenta el operador de la disyunción inclusiva. Por lo tanto, a partir de esto podemos deducir que los elementos o los valores de verdad del primer paréntesis y del segundo paréntesis van a ser falsos. Sigamos haciendo el análisis por forma separada.
analicemos primero a los elementos dentro del primer paréntesis. Para hacer el análisis correspondiente de los elementos dentro del primer paréntesis, nosotros vamos a tener que revisar nuevamente la tabla de valores de verdad, en este caso para la condicional. Bueno, para la condicional, si nos fijamos, los únicos valores que me dan como resultado algo falso es la relación de las proposiciones con sus valores de verdad, verdadero y falso. Cuando tenemos esta combinación, por lo tanto me resulta un resultado que va a ser falso, tal como me lo indica este primer paréntesis. Así es que de acá también nosotros podemos deducir de que el valor de no P es verdadero, ¿no? Tiene que ser verdadero necesariamente, y el valor de Q debería ser falso. Por otro lado, analicemos el segundo paréntesis. Para este segundo paréntesis yo identifico nuevamente las tablas de verdad de los conectores lógicos. Se presenta la negación. Para que el resultado de equivalencia de toda esta segunda proposición que estamos analizando en forma separada me dé como resultado algo falso, necesariamente lo que tenemos aquí adentro debe ser verdadero. Cuando nosotros negamos algo verdadero, se cumple la equivalencia que va a ser falsa. Estamos usando la tabla de verdad del operador NOT o de la negación. Digamos, analizando el problema. Bajo este concepto, estamos definiendo de que lo que está dentro del paréntesis necesariamente debe ser verdadero. Para poder saber cuáles son los valores de verdad de la proposición R y de la proposición no S, necesariamente deberemos revisar la tabla de valores de verdad mediante el operador de la conjunción. Este operador me indica de que los elementos únicos que me dan la equivalencia de verdadero en la tabla son la combinación de verdadero y verdadero de las proposiciones que estemos analizando. En este caso, podemos deducir igualmente a partir de esa información que los valores de R simplemente serán necesariamente verdadero y el valor de no S necesariamente deberá también ser verdadero. Para terminar, aplicando la negación tanto por este lado como en el último resultado que hemos encontrado, vamos a definir lo siguiente. El valor de P al negar algo verdadero obviamente me da como resultado que va a ser necesariamente algo falso. El valor de Q lo tenemos que es falso, el valor de R ya sabemos que es verdadero y el valor de S mediante la negación sabemos de que me da como resultado algo falso. Fin del problema.